Bueno, yo soy Isaac Lomas Villamil y me tocó Arnold Böcklin de Historia 2. Es un artista que en lo personal se volvió mi favorito, un pintor que se volvió mi favorito gracias a esta tarea, ¿no? Pues vamos. Aquí tenemos a Arnold Böcklin en su autorretrato más famoso, que es el autorretrato con la muerte tocando el violín. Luego se ve bastante bueno. Y bien, Arnold Böcklin nació en Basilia el 16 de octubre de 1827 y murió en enero de 1901. Fue un pintor suizo del movimiento artístico simbolista. Posterior fue el surrealismo, ¿no? Su padre, que fue un comerciante de seda, nació en 1802, el señor Frederick Böcklin. Su mamá, Úrsula, era oriunda igual de la ciudad. Y como comenzó como paisajista, siempre en sus viajes a Bruselas, a Zurich, a Genova y a Roma, le expusieron un arte renacentista y a la atmósfera del Mediterráneo, lo cual condujo a una inclusión de figuras mitológicas y alegóricas en sus obras. Él empezó a estudiar en Düsseldorf, donde conoció a Ludwig Andreas Feuerbach, bajo los auspicios de Schiller. Después continuó en París, donde fue testigo de la Revolución de 1848. Pintó en Múnich para las mecenas hispanas Schack. En 1860 fue profesor de pintura de paisaje en Weimar. Y después regresó a Roma en 1866, donde vivió y pintó en Basilia los frescos del museo. Tenemos aquí una de sus primeras obras, que es la de Ruinas. Luego se ve el toque de Arnold, que es bastante paisajista, bastante simbolista, siempre teniendo un buen manejo de su perspectiva, de sus proporciones y un buen manejo de luz, ¿no? Siempre con un aspecto sombrío, pero tiene un toque de que siempre le da a ciertos lugares de sus paisajes una luz que no emane de ellas, pero sí como si un rayo de luz entrara y diera importancia a un aspecto de la pintura, ¿no? Y en este caso, como él siempre usaba muchas arquitectura, pero una arquitectura muerta, ¿no? Ruinas en sí eran bastante representativas de Böcklin. Él después pasó sus últimos años en Florencia. Influido por el romanticismo, mantenía muchos nexos con la obra de Caspar Friedrich, y así, netamente simbolista se hizo, pero dentro del estilo que fue tomando, sus obras siempre bosquejan figuras fantásticas, mitológicas, bajo construcciones provenientes de la arquitectura, pero que revelan a menudo una obsesión con la muerte, ¿no? Ya que siempre le da a sus arquitecturas un toque sombrío, siempre están, como mencioné, destruidas. Una de sus obras más significativas es La Isla de los Muertos, de la que realizó 5 versiones con una colección. Siempre fue muy reconocida por esta obra. Muchos músicos, no solamente pintores se inspiraron en ella, sino también músicos, poetas, cineastas, inclusive. Otto Weiser diseñó una tipografía que le puso Arnold Böcklin, inclusive también. Fue una persona que ejerció bastante influencia hacia muchas personas posteriores a él y de su época. Aquí tenemos otra de sus obras, que se llama At Alban Hills. Se ve un increíble manejo de la luz, del claroscuro, de las luces y de la botánica, ¿no? Eso yo creo que heredado de su maestro, que le daba siempre una minuciosidad a las ramas, a los troncos, y siempre se ve un increíble estudio de todo esto, ¿no? Y es un paisaje que impone, ¿no? No solo es montañas y árboles, sino tiene una fuerza bastante buena en su composición.
Fue una temporada en la que él se empapó de pinturas y empezó a pintar figuras alegóricas y mitológicas inspirados por la ciudad eterna. Al volver al frío norte ya era un artista distinto, pero siempre que pudo regresó a Italia para buscar inspiración. Influenciado claramente por el romanticismo, su pintura recuerda a la de Friedrich, pero también a la de los prerrafaelistas, dado el enorme simbolismo unido a temas mitológicos y fantásticos. Como por ejemplo esta obra que se llama Panama Among the Reeds de 1859, en donde se ve como siempre un buen manejo de la botánica, de lo natural, pero con este demonio sentado y descansando en este lugar, ¿no? Y como en el Renacimiento, que muchos de sus personajes emanaban luz propia, como si ellos dieran la luz, aquí se alcanza a apreciar como si este demonio emanara oscuridad, como si le diera un toque penumbroso a todo lo que está rodeado por luz y vida. Lo que empieza a ser un poco ya más simbólico, más mitológico, que se empieza a tener una atmósfera distinta. Hasta Marcel Duchamp citó a Arnold Böcklin como su pintor favorito. Sin embargo, sí influenció mucho más visiblemente a surrealistas como Max Ernst, a Dalí o a Chirico. Siempre tienen rasgos ellos de Böcklin, heredados de Böcklin. Como por ejemplo esta obra de Dalí, Eco arqueológico del Mijo Angelus, del 35, donde se aprecia claramente un lugar inhóspito, solitario, con una arquitectura abandonada y combinado con naturaleza, todo esto heredado de Böcklin sin duda, solamente agregado bastantes connotaciones surrealistas como las construcciones en formas de humanos y algunos otros detalles de Dalí, pero se alcanza a apreciar bastante bien la influencia que tiene Böcklin por muchos de sus posteriores. Böcklin pues gozó de vida y de fama y reconocimiento, haciendo sombra a las vanguardias de París, pero después cayó en un absurdo olvido, hasta ser reivindicado por sus sucesores los surrealistas. Sus obras conjugan elementos románticos y realistas, pues del romanticismo evolucionó al naturalismo, luego sus obras pues las llevó a cabo de mejor forma durante el simbolismo, ¿no? Y es una figura suiza fundamental para este movimiento surgido en el último tercio del siglo XIX como reacción al impresionismo y al postimpresionismo. Aquí tenemos una de sus retratos primeros del 46. Retrató a Alexander Michelis y vemos cómo tiene esta connotación romántica, ¿no? En la que siempre la persona, la cara está en primera persona y siempre trata de retratar bien su semblante y qué es lo que realmente es el retratado, ¿no? Es para hacer la obra, el retrato bien de él, ya que en el romanticismo los ojos, las expresiones eran las puertas al alma de la persona. Aquí tenemos otro paisaje, y como bien lo mencionaba, los paisajes de Böcklin suelen ser sublimes, recónditos, inaccesibles, naturalezas espontáneas y peligrosas, dramáticos por su luz, la luna, la turbulencia de los mares, de los cielos, siempre denotan su toque romántico que él tenía. Aquí evoluciona y le da un aspecto mitológico, ¿no? Entonces como que combina esto de lo natural, lo botánico, lo paisajista, con estas increíbles figuras mitológicas, ¿no? Como esta pintura que se ve bastante bien su estudio de la botánica. Aquí tenemos esta otra, el ataque de piratas, donde si se aprecian las nubes oscuras están por encima de lo que parece ser una ciudadela allá en esas montañas, lo que denota que algo turbio está pasando por ahí, ¿no? Porque alrededor pues se ve el cielo un poco más despejado, ¿no?
Entonces todo esto son toques simbólicos que le van dando a sus nuevas obras. Aquí está la Isla de los Muertos, que es la más famosa, la cual, como ya mencioné, siempre inspiró a músicos por lo que emana, ¿no? Que es bastante soledad, bastante silencio, como un lugar tranquilo, pero al que hay que ir, ¿no? Esos árboles que pintan, que son muy comunes en la región en la que estaba, pues denotan como nobleza, como aceptación, pero siempre envuelto en ruinas, ¿no? Estas construcciones pues son bastante rígidas, bastante pesadas, como si no se pudiera salir de ellas, ¿no? Como si la naturaleza se quedara alrededor de estas. Y fue inspiración, como digo, para cineastas, como en las películas de King Kong, en las primeras, se inspiraron mucho y hay un lugar en esta misma que se llama la Isla de la Muerte, que es muy parecida a esta pintura. Psicoanalistas han investigado, han estudiado estas como Freud, inclusive este tipo de pintura de Böcklin. Y gente como Adolfo Hitler tenía una de estas de su colección de la Isla de la Muerte en sus paredes, en alguna de sus paredes de sus palacios. Entonces sí, bastante tiene fama esta pintura. Aquí tenemos otra que se llama Las Sirenas. No importó que hayan sido combinadas con patas de gallo estas mujeres, el Böcklin nunca perdió la perspectiva ni la proporción de estas figuras, ¿no? Siempre se ve bastante bien el peso de las mujeres, de estas en este caso, y un buen dominio de todo, ¿no? De los detalles y de la luz. Su retrato más famoso, pues él es una persona que a lo largo de su vida tuvo 12 hijos y de estos 12 la mayoría murió en una edad infante. Entonces siempre tuvo la muerte presente. Es por eso que se retrató él con esta misma, la muerte en persona, ¿no? Y la muerte se ve como con un gesto de aliada sombría y Böcklin se ve impactado, ¿no? Pero más bien se ve inmóvil, pero no sorprendido, como si ya la conociera, como si estuviera acostumbrado a escucharla tocar su violín, ¿no? Al lado de él. Entonces es un autorretrato bastante simbólico y bastante fuerte, bastante nítido, todo es muy, muy bueno esta obra. Y así podemos ver muchísimas obras de Arnold, bastante buenas, bastante simbólicas, como esta del jinete, bastante impresionistas, ¿no? Bastante bosquejeos ahí, rápidos, pinceladas que eficaces para dar bien a lo que se intenta plasmar, ¿no? Aquí en esta obra de los centauros yo noto un poco de manierismo, un manierismo mitológico. Se ve bastante Miguel Ángelo esto, pero con un toque mitológico, ¿no? O sea, son movimientos bastante bruscos, bastante exagerados de los centauros, pero muy bien manejado este tipo de técnica. Tenemos aquí el retrato de la María Magdalena penitente. Aquí vemos como no solo tenía mitología griega, también daba bastante de sus obras al mundo cristiano, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos también esta otra escena de, de Jesucristo después de la crucifixión, ¿no? Entonces, no solo tenía obras mitológicas griegas, sino también tenía una que otra cristiana. Aquí tenemos un retrato simbólico bastante bueno. Otro retrato, si bien era paisajista, pues sí tiene una serie de retratos bastante buenos que, además de que representan muchas de estas cosas, o sea, aparte de que representa solo el retrato de la persona, también representa su emoción, representa muchos símbolos como la corona de flores, el paisaje del fondo, todo tiene que ver, ¿no? En esta, pues Böcklin juega con el lienzo, ¿no? Y escoge la madera y esta misma le da un toque distinto a la atmósfera, a la textura de la pintura. Y pues bueno, voy a dejar esta primera parte por aquí porque ya va a acabar el video.